Hay un tema muy interesante que tiene que ver con la falta de atención, con lo que nos está costando como seres humanos, atravesados por tanta tecnología, imposiciones de la sociedad, del trabajo, de la economía, prestar atención. A mí me pasa, no sé si te pasa a vos, pero agarrás un libro y después de leer 3 o 4 hojas te cuesta enfocarte, mirar una película no es lo mismo como se mira ahora que como se miraba antes. Cualquier actividad que requiera demasiado tiempo uno tiende a dejarla, a no hacerla de manera continua. Eso tiene que ver con la ansiedad, pero sobre todas las cosas con la falta de atención que nos está justamente empobreciendo el cerebro. Este disparador me generó mucha inquietud después de leer una entrevista a un escritor, periodista también, que se llama Johann Hari, que es suizo, y que escribió un libro que se llama El valor de la atención. A raíz de este libro dio varias entrevistas, un libro muy vendido a nivel internacional, y una de ellas muy interesante en un medio que se llama El Confidencial, donde el periodista le hace preguntas muy certeras, muy precisas, y todo termina en la calidad de la democracia que estamos viviendo en estos tiempos, no solo en Argentina, sino también en todo el mundo. Esta persona, divulgador y periodista, emprendió un camino de desintoxicación tecnológica en su momento y se fue a vivir 3 meses sin pantallas a un pueblo. Y ahí empezó a experimentar que prestaba más atención, que al no estar todo el tiempo con esto, con la tele, con las computadoras o las pantallas, al desconectarse, su cerebro rendía más. Eso le dio como disparador la idea de corroborar científicamente esto que le estaba pasando y entrevistar a muchos científicos de distintas universidades para saber si realmente la tecnología nos está afectando en el cerebro. Lamentablemente llegó a confirmar esta hipótesis y no solo sucede con la tecnología, sino también con la mala alimentación, con las distracciones y con muchos otros factores más. Entre los datos que recogió este periodista en su investigación, llegó a la conclusión de que el cerebro está preparado para pensar conscientemente en una sola cosa. Esta moda del multitasking y pensar que nosotros podemos resolver 3 o 4 cosas al mismo tiempo, lo único que hace es hacernos menos efectivos y estar más estresados. El cerebro es el mismo, dice este investigador, respaldado por la ciencia, es el mismo cerebro de los últimos 40.000 años, lo que pasa que nosotros lo estamos exigiendo cada vez más. Pensamos que ver una película y tuitear al mismo tiempo nos hace más inteligente y no, todo lo contrario, eso no sucede. Y acá empieza a aparecer otro factor. Al empobrecer nuestro cerebro, al encontrarnos cada vez más dispersos y al no tener poder de concentración, aparece el algoritmo. El algoritmo, dice Johann Hari, va aprendiendo de ti y se hace cada vez más eficaz para mantenerte enganchado. Dice el escritor, pasé mucho tiempo en Silicon Valley entrevistando a personas que diseñaron estas cosas y lo explican con tal crudeza que al principio parece que esconden algo. Su único objetivo, admiten ellos, es hacer un producto lo más efectivo posible para que pases más y más tiempo enganchado. El periodista le hace una pregunta clave. ¿Cómo afecta esto a la calidad de la democracia? Dice el investigador, por un lado la gente deja de prestar atención a los asuntos profundos e importantes. Y una democracia sana necesita que los ciudadanos presenten un mínimo de atención, que se enfoquen de vez en cuando en entender algunas cosas. Y eso no está sucediendo. Pregunta el periodista, ¿están menos informadas de las cosas importantes las personas ahora que hace unas décadas atrás? ¿Ese es todo el problema? Responde Johann Hari. Hay otro mecanismo relacionado con la atención que tiene un efecto devastador en nuestras democracias. Los algoritmos están configurados para engancharnos a la pantalla. Desde su inicio descubrieron una verdad sobre la psicología humana, que se conoce bien desde hace muchos años.
Se llama sesgo de negatividad y es muy sencillo. A los seres humanos nos atraen más las cosas que nos hacen enojar, las cosas que nos inquietan. Y pone este ejemplo. Si ves un accidente en la carretera, si ves una pelea, te vas a quedar mirando. Y esto te pasa a vos o a mí. Si vas por la calle y ves a dos que se están gritando, empezás a hacer así, ¿no? Podemos estar teniendo una entrevista o un diálogo muy interesante, pero si ahora estalla una pelea a sillazos en la calle, nuestra atención se va a escapar hacia la ventana irremediablemente. Eso siempre ha sido parte de la naturaleza humana, pero cuando ese sesgo de negatividad se combina con algoritmos, el cóctel es explosivo. Nos pasamos horas y horas de nuestros días viendo cosas que nos enojan, que nos irritan y que nos ponen mal. Estamos metidos, dice el escritor, en una realidad que premia a las personas más crueles, más malintencionadas y que le da un megáfono a los pirómanos. Repito, estamos metidos en una realidad que premia a las personas más crueles, más malintencionadas y que le da un megáfono a los pirómanos. Por último, el periodista pregunta si eso afecta la manera en la que votamos. Insisto en esto, no estamos hablando de un problema que esté solo en Argentina. Pasa en los Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en Brasil, pasa en todo el mundo. Responde el investigador con un ejemplo, con otro ejemplo. Imagínate que dos chicas van a la misma fiesta. En el micro de vuelta, una de las chicas resume lo que vivió en TikTok y cuenta lo bien que la ha pasado. Mientras que la otra se dedica a insultar a otras chicas, a llamarlas prostitutas y a decir que el novio de Karen es un imbécil. ¿A quién va a premiar el algoritmo? Para empezar, la máquina sabe qué lenguaje tiene más éxito y luego las reacciones van a hacer su trabajo. El post de la primera chica apenas va a tener un puñado de interacciones, pero el otro va a tener muchas más. Ahora, imagínate eso llevado a la política, a la sociedad entera. Es exactamente lo que está pasando. Estamos metidos en una realidad que premia a las personas más crueles, más malintencionadas, que le da justamente el megáfono a los más locos. Una realidad que, por el contrario, esconde a las personas decentes, amables y constructivas que quieren comprometerse, que quieren razonar y mirar la evidencia. Y así es como están llegando al poder en todo el mundo políticos destructivos, conspiranoicos y violentos. Interesantísimo para reflexionar. Yo acá puedo estar contándote las noticias que están pasando, que Milei está en la ONU, que Cristina insulta, que Caputo responde, pero la verdad que me parece que tenemos que ir más al fondo del problema. Tenemos que buscar la base de todo lo que nos está pasando y creo que acá hay una puertita, una llave que se puede empezar a abrir para romper esta lógica destructiva de consumo de información que estamos teniendo y empezar a buscar el contenido, lo profundo, la información, eso que nos va a permitir justamente ser personas con un criterio diferente y no elegir por elegir según el espasmo o el estado de ánimo que nos atraviese.